es precisamente fomentar el ahorro y otorgar a todos los socios recursos financieros en calidad de préstamo. ¿Alguien conoce alguna cooperativa de esta característica? ¿En Santa Cruz? San Martín de Porres. Muy bien, San Martín de Porres. ¿Alguien recuerda la cooperativa San Luis? No, también hay la Fátima. Fátima. ¿Nadie recuerda la cooperativa San Luis? ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó con esa cooperativa, jóvenes? Ha quebrado. Quebró precisamente, ¿cierto? Quebró. Otorgó préstamos a personas que no tenían capacidad de pago. Un claro ejemplo era que muchas veces se realizaron préstamos para pagar la planilla de Blooming, ¿no? Pagar a los jugadores. Todo préstamo, cuando es otorgado en una entidad financiera, tiene que pasar por un análisis de capacidad de pago. ¿Qué significa? Si yo le presto cierta cantidad de dinero a una persona natural o jurídica, debo analizar si tiene la capacidad de devolver ese dinero, ¿no? Y en el caso que no lo tenga, debo analizar si tiene la capacidad de endeudamiento. ¿Qué significa? Que sus activos superen el préstamo que solicitó. ¿Se entiende? Resulta que este análisis no se aplicó en este tipo de cooperativas. Es precisamente por eso que hubieron muchos ahorristas que se vieron afectados con sus ahorros. Hay personas que hasta el día de hoy no han podido recuperar sus ahorros de esa cooperativa, ¿no? Debido a ello, jóvenes, hoy en día, ¿recuerdan el punto que analizamos sobre la ASFI? Hoy en día todas las cooperativas están reguladas por la ASFI, absolutamente todas. Antes no era así. Imaginen, a ver, le voy a preguntar a María Fátima Suárez. ¿Me escucha? Buenas noches, licenciado. Sí, lo escucho. Muy buenas noches, María. ¿Tiene aperturada alguna caja de ahorro en algún banco? Sí, le hice en Proden, en una cooperativa. Muy bien. A ver, ¿usted? ¿Alguien más? En el Ganadero, Lice. Bien, Valderrama. Imagine que usted tiene en el Ganadero $100,000 y que el día de mañana, en el Mañanero, sale la noticia, Anabel, y nos dice que acaba de quebrar el Banco Ganadero. Muchas personas, ¿no? Me imagino que no es solamente usted, lo primero que van a hacer es acudir directamente a los cajeros para tratar de retirar todo el dinero que tenga en su cuenta corriente, o ir a los cajeros o acudir a la institución y tratar de retirar, ¿cierto? Cuando la entidad financiera está supervisada por la ASFI y llegue a quebrar, el responsable de devolverle a usted los $100,000 ya no pasa a ser el Banco Ganadero, sino el gobierno a través del Banco Central de Bolivia. Porque precisamente ante esa quiebra existen dos responsables. Primero, el Banco Ganadero, y se determinará por qué quebró. Y segundo, el corresponsable es precisamente la ASFI, porque la ASFI, dentro de las facultades que tiene, está precisamente la de fiscalizar toda la colocación y captación de dinero que realice el banco o la entidad financiera regulada por la misma. ¿Entienden? ¿Cuál fue el problema en la cooperativa San Luis? Cuando todos los ahorristas se enteraron que la cooperativa quebró, lo primero que hicieron trataron de realizar lo que es una corrida de dinero. Después les voy a explicar cómo quebrar un banco. En ese caso, uno de los ahorristas dijo, el gobierno debe devolvernos el dinero, el gobierno debe asumir la pérdida y devolver a todo el pueblo, no a todos los ahorristas, su dinero.
¿Por qué no se pudo hacer de esa forma? Porque en ese momento la cooperativa San Luis no se encontraba supervisada por la ASFI. La ASFI, si ustedes analizan los registros contables que nosotros elaboramos en el transcurso de la primera unidad, manejamos cuentas distintas a las que hemos venido manejando en contabilidad 1, contabilidad 2 y contabilidad 3, ¿cierto? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Manejamos cuentas diferentes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cierto? Venimos manejando cuentas diferentes. Precisamente porque toda la contabilidad que nosotros estamos analizando, la estamos analizando desde el punto de vista de la entidad financiera, del banco. Muy bien. Y en las entidades financieras, y creo que los expliqué en la primera clase, la entidad financiera debe contabilizar absolutamente todas sus transacciones como la colocación y captación de dinero en base al plan de cuenta homologado otorgado por la ASFI. ¿Qué significa? A ver, aquí tengo un documento. La ASFI le entrega, sí, un manual de cuenta y un plan de cuenta a cada institución supervisada por ella. De la misma forma que el Banco Sol registra un adelanto en cuenta corriente, con las mismas cuentas, el Banco Sol, el Banco Visa, registrará un adelanto de cuenta. El Banco BNB registrará un DPF de la misma forma que lo va a hacer el Banco Mercantil. ¿Qué significa? Las cuentas que están utilizando van a ser iguales y eso al final se resume en que los estados financieros que elabore cada entidad financiera van a ser homologados. Para mí como supervisor, como la ASFI, me va a resultar mucho más sencillo analizar e interpretar los estados financieros cuando las cuentas están siendo homologadas. ¿Entienden? Imaginen, jóvenes, imaginen que todos ustedes son profesores y yo, en un ejercicio, les pida que me contabilicen, por ejemplo, la compra de, a ver, ¿cómo lo contabilizarían? La compra de una llanta para el vehículo de la empresa, ¿cómo lo contabilizarían? Solo la cuenta. A ver, ¿cómo lo contabilizarían? En efectivo, con crédito fiscal. A ver. Nivia Vega. ¿Qué cuenta le asignaría a usted? ¿Puedo volver a repetirlo, Lisa? Es que no lo escuché muy bien. Mi internet está un poco mal. Le pido que contabilice la compra de una llanta para el vehículo de la empresa. ¿Cómo lo contabilizaría? Gastos de organización Ya, gasto de organización, crédito y fiscal crédito contra banco. fiscal. Sí. Muy bien. ¿Usted cómo lo haría? La cámara, jóvenes, actívenla. María Fátima, ¿cómo lo haría usted? Sería la compra, dicen, para el activo de la empresa contra crédito fiscal. Si es en ¿Cómo efectivo, dijo? contra caja. La primera cuenta, ¿cuál sería? Sería las compras de activos, dicen, serían, sería gasto, dicen. Un gasto, pero ¿qué cuenta le asignaría? Es un gasto contra un crédito. Gasto, crédito fiscal contra banco, pero ¿qué cuenta de gasto? A eso me voy. ¿Qué cuenta de gasto? Cualquiera, vamos, María. Muy bien. Primero,
Como pueden ver, ante una sola operación, sus compañeras me, mm, me acaban de responder con dos cuentas diferentes, ¿cierto? Su compañera primero, Nivia, me dice que debo utilizar la cuenta gasto de organización. Su compañera María Fátima, un gasto de activo fijo, me dice, ¿cierto? Para mí es complicado revisar ambos, porque ante una misma operación me manejan dos cuentas diferentes. Imaginemos que sean correctas las respuestas que me dicen sus compañeros. Entonces, precisamente para evitar esto, jóvenes, la ASFI otorga un plan de cuenta y un manual de cuenta, donde obliga a las entidades financieras que ante una sola operación, que puede ser un DPF, una caja de ahorro, un adelanto en cuenta corriente, se utilice la misma cuenta con el mismo código. ¿Me entienden? En este caso, jóvenes, nosotros debemos recordar el tratamiento del activo fijo, y eso nos trasladamos a contabilidad 3. Usted está comprando una llanta que va a ser parte del vehículo, ¿cierto? Uno, no es lo mismo hacer un cambio de aceite a un vehículo a comprarle una llanta, por el valor económico que representa. La, nor- la normativa nos dice claramente que cuando el mantenimiento a un activo fijo supera el 20%, se considera una forma de adición o mejoramiento. ¿Entienden? Un vehículo, uno normalito, está en 9.000, $10.000, ¿cierto? 9.000, $10.000. Una llanta para ese tipo de vehículos está en $50, incluso en $100 podrían encontrarlo de mejor calidad. $100 representa el 20% de $10.000, ¿sí o no? Creo que no, ¿no? Por lo No, tanto, ¿se considera una mejora o se considera un gasto? un gasto. Un gasto. Un gasto. Por lo tanto, se contabilizará como mantenimiento y reparación de vehículo. Muy bien. La cuenta gastos de organización, Vega, solo se utiliza cuando se constituye la empresa, cuando nace la empresa, indiferentemente si es una entidad financiera o comercial. Cuando nace la empresa, nosotros necesitamos registrar, en este caso estamos analizando la cooperativa, como pueden ver, necesitamos registrar esta cooperativa en diferentes instituciones, como ser la ASFI, el Servicio de Impuestos Nacionales, Empresa, la Caja Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, la AFP. Para poder registrar a estas instituciones, debo cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, debo elaborar lo que es la escritura de constitución de nuestra cooperativa. Lo elabora un abogado y nos va a cobrar sus honorarios. Debo elaborar el balance inicial, lo va a elaborar el contador y me va a cobrar sus honorarios, ¿cierto? Como pueden ver, todos esos, todos esos gastos vinculados directamente a la constitución de la empresa o la entidad financiera deben ser cargadas a la cuenta gastos de organización. Venga, ¿ya? Solo en ese caso. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Debemos recordar que las cooperativas se constituyen como una entidad sin fines de lucro, porque su objetivo no es generar dinero, no es generar ganancias. Su objetivo es precisamente fomentar el ahorro y otorgar a todos sus socios los recursos financieros en calidad de préstamos. Muy bien. Una vez definido el nombre comercial como ser Cooperativa San Martín, la terminación debe ser limitada. ¿Bien? Porque cada uno de los socios de esa cooperativa son responsables hasta el porcentaje de participación que tienen en la misma. ¿No? Existen una serie de principios bajo los cuales se constituye la cooperativa, como ser la solidaridad, la igualdad, reciprocidad, equidad de distribución, finalidad social y no lucro de sus accionistas, sobre todo. Este tipo de cooperativas, jóvenes,
realizan un cierre de gestión al 31 de diciembre de cada año. Se encuentran dentro del dentro del primer grupo de las actividades económicas, donde cierran las empresas comerciales, bancarias, ¿bien? Y tienen la obligación de presentar todos sus estados financieros a la ASFI y al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿bien? En este caso, jóvenes, estos estados financieros deben ser auditados. Los estados, ¿quién me puede mencionar los 5 estados financieros básicos de una entidad, de una empresa? Los básicos. ¿Alguien los conoce? Los 5 estados básicos. El balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo. Y las notas a los Julie. estados financieros. Muy bien. Son 5 los básicos. Balance general, estado de resultados, estado de evolución al patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Quiénes elaboran estos estados financieros? Los contadores. ¿Quiénes lo elaboran? Los Los contadores. contadores. Los contadores. Ustedes van a elaborar esos estados financieros. Creo que a estas alturas ustedes ya conocen. Contadores. Bien, ustedes, jóvenes, ¿no? A estas alturas ustedes ya conocen la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿cierto? Tienen amigos en ingeniería financiera, ingeniería comercial, comercio exterior, administración, economía, ¿cierto? No, le dice no tengo amigos. Ya le vamos a presentar uno, ¿ya? A estos jóvenes también se les enseña a elaborar estados financieros. Pero ¿qué diferencia existe entre los estados financieros elaborados y firmados por un ingeniero financiero y un contador? Del estado del financiero tiene más peso. No entendí la pregunta, Lice. Si bien ambos profesionales tienen la capacidad de elaborar el estado financiero, y estoy seguro que ustedes mucho mejor que ellos, ¿no? El único profesional que puede firmar los estados financieros que mencionamos hace un momento son los contadores, porque nosotros estamos dando fe pública de que todos esos estados financieros están siendo elaborados en cumplimiento a todas las normas de contabilidad generalmente aceptadas y todos los aspectos tributarios. ¿Sí? Existen 2 profesionales que firman, ¿cierto? Pero esa firma también genera responsabilidades y es por esa responsabilidad que a nosotros nos pagan, jóvenes. Que en manos precisamente tengo un estado financiero de un cliente. Y este estado financiero precisamente es un estado financiero auditado. ¿Qué significa? Este estado financiero, no solo presenta los 5 estados financieros que ustedes mencionaron hace un momento, sino que interviene un profesional más, que es el auditor. El auditor elabora lo que es el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios, elabora lo que revisa o lo que es el ITC, que es el informe tributario complementario. Como pueden ver, se adjunta una serie de documentos adicionales. ¿Será lo mismo un contador que un auditor? No. No, jóvenes. Un contador es diferente a un auditor, porque un auditor es una especialización. Todos ustedes van a lograr ser contadores, pero algunos llegarán a ser auditores, porque tendrán que especializarse en sí mismos. Muy bien. Como pueden ver,
Las cooperativas también realizan su cierre el 31 de diciembre y presentan estos estados financieros que les mencioné. Primero, los básicos, que son balance general, estado de resultado, estado de evolución al patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Pero adicionalmente, sus estados financieros, de acuerdo a la normativa, nos dicen que deben ser auditados. ¿Qué significa? Un auditor independiente debe proporcionar una información independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Debe emitir un dictamen tributario y una opinión independiente. Existen diferentes tipos de opiniones que emite un auditor, desde una opinión limpia y hasta una abstención de opinión. Su micrófono, Licen. Audio, Licen. Muy bien. Los estados financieros, jóvenes, escuchen bien con las fechas. Al 31 de diciembre se realizan el cierre, ¿cierto? Eso significa que... ¿Y hasta cuándo, hasta qué fecha tenemos el plazo para presentar los estados financieros, jóvenes? ¿Al Servicio de Impuestos Nacionales? 120 días. Muy bien, 120 días, hasta el 31 de abril. Eso significa que una vez los contadores elaboren los estados financieros de una cooperativa, estos están sujetos a aprobación por los socios. Se tiene que llamar a una asamblea. Se presentan los estados financieros y si no tienen ninguna observación, se aprueban los estados financieros en esa asamblea. Y posteriormente se realiza la presentación. Así que no se olviden que este tipo de estados financieros tiene que pasar por 3 pasos: elaboración de los estados financieros, presentación ante una asamblea y a su aprobación, y luego la presentación ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien. Bueno, jóvenes, por hoy solamente vamos a quedar aquí, el primer tema. Nos vemos directamente el martes. Cuídense mucho, ha sido un gusto verlos. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Licen, que le vaya bien. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho y sobre todo, pórtense bien. Siempre. Hasta luego, jóvenes.